Que América Latina lleva olvidada por la Unión Europea décadas no es nada nuevo. Tampoco las buenas palabras que de vez en cuando se escuchan de sus dirigentes hacia los países latinoamericanos y que suelen quedarse solo en eso, palabras. Sin embargo, todo esto podría cambiar muy pronto por algo que obedece a una cuestión muy simple, la necesidad. Europe is back in Latin America. Our regions are not only natural partners, but they are partners of choice. And it is time to take our strategic partnership to the next level. ¿A qué se debe este cambio? ¿Qué busca exactamente la Unión Europea? ¿Qué propone para reconquistar esa América Latina ignorada? Son algunas de las preguntas a las que hoy trataremos de dar respuesta en Cafeína. Háganse socios de Canal Red, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y también a otras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Hace ya más de un año que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania y con ella también la batería de sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, a Rusia. Durante este tiempo, si hay algo que ha aprendido Europa de esa guerra, es que tiene una gran dependencia de China, su principal proveedor y a veces el único, y de Rusia. Y depender de un solo país o una sola región cuando apenas tienes materias primas no es quizá la mejor estrategia a seguir. Por todo ello, la Unión Europea busca socios fiables, socios con valores comunes, con una cultura compartida y todo eso, pero sobre todo la Unión Europea busca socios que tengan algo que ofrecerle. O como diría el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reforzar la asociación con América Latina es un imperativo estratégico. América Latina puede alimentar a más gente, puede seguir produciendo más alimentos y también energía. Y nosotros podemos suministrarle tecnología y capitales. El caso es que los países europeos llevan ya meses desplegando esta especie de ofensiva diplomática en Latinoamérica. Borrell ha viajado a varios países de la región y recientemente estuvo en Cuba por primera vez como alto representante de la política exterior de la Unión Europea para participar en un consejo conjunto. Hace unos días fue el turno de la presidenta de la Comisión Europea con una gira por Brasil, México, Chile y Argentina. Por suelo europeo también han pasado varios líderes políticos latinoamericanos como los presidentes de Argentina, Brasil y Colombia. ¿Y qué oportunidades ofrecen los países de América Latina a la Unión Europea? Aquí tenemos una gran variedad, pero sobre todo una variedad que la Unión Europea no tiene. El litio, necesario para fabricar casi cualquier tecnología, el petróleo y el gas, que sufrieron subidas de precio espectaculares por las sanciones y provocaron una grave crisis inflacionaria, hidrógeno verde y también una de las reservas de tierra cultivable más grandes del mundo. Con todos estos recursos, la Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo de la Unión Europea, presentó hace unos días una nueva agenda, como la denominaron, para aumentar su influencia en América Latina y el Caribe. Y ya de paso tratarán de contrarrestar el peso que China ha ido ganando en la región frente a Estados Unidos en las últimas décadas, quizá aprovechando precisamente ese olvido de la Unión Europea. Esa agenda para América Latina se puede resumir en tres grandes objetivos. Por un lado, la UE quiere mejorar la cooperación política con la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Para eso pretenden crear un órgano permanente de negociaciones que lleve a que se reúnan más a menudo. De todo esto podrán hablar en un mes cuando se celebrará en Bruselas una cumbre entre la UE y la CELAC. Y fíjense hasta dónde llega ese olvido. La última vez que se reunieron fue en 2015, hace 8 años. Conseguido eso de recuperar el conversar, el preocuparse un poco por el otro, charlar con él, la UE tiene un segundo objetivo en América Latina, la pata de la estrategia que son los acuerdos comerciales. Y aunque aquí tenemos varios que están por firmar o que habría que modernizar, el más importante para Europa en este momento es el acuerdo con el Mercosur. Hay pocos argumentos para que no se pueda llegar a ese acuerdo, porque Europa necesita aliados. Y esos aliados, sobre todo con aquellos que tenemos sociedades con afinidades sociales, culturales, lazos históricos,
también evidentemente relaciones comerciales y económicas como las que tenemos, pues evidentemente es la América Latina y el Caribe. Las negociaciones entre el Mercosur y la UE comenzaron hace más de 2 décadas y se firmó un principio de acuerdo en 2019, pero quedó suspendido al no ratificarse por las objeciones que ponían algunos países. Desde América Latina se pedía una revisión de ciertos aspectos para reducir posibles desequilibrios y desde Europa el problema se reduce básicamente a Francia. En este país el sector ganadero y agrícola tiene un fuerte peso en la economía y marca mucho las decisiones que se toman políticamente, tanto en Francia como en la UE. Sin embargo, en aquel momento, cuando se firmó el principio de acuerdo, en Brasil gobernaba Bolsonaro y la deforestación en Amazonía crecía mes a mes. Así que Francia tuvo la excusa perfecta para dejar el acuerdo de lado. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Pues que debido a aquellas reticencias, sobre todo francesas, la Comisión Europea de forma unilateral introdujo en el acuerdo unas normas que los países de América Latina tienen que seguir para limitar el impacto climático y además establece penalizaciones si se incumplen. Todo ello complicaría la exportación de muchos productos latinoamericanos y podría convertirse en un grave escollo para sacar adelante el acuerdo. A premissa que deve existir entre parceiros estratégicos é a da confiança mútua e não de desconfiança e sanções. Em paralelo, a União Europeia aprovou leis próprias com efeitos extraterritoriais y que modifican el equilibrio del acuerdo. Queremos definitivamente un acuerdo con la Unión Europea, pero que balancee las economías de cada una de las regiones y que tenga en cuenta esas asimetrías, porque de otro modo podría ocurrir lo que nosotros vislumbramos en un comienzo, que sea un acuerdo que beneficia claramente a la Unión Europea y no beneficia tanto, para no decir perjudica, al Mercosur. El acuerdo con el Mercosur no es el único que se baraja. La Unión Europea también quiere concluir el acuerdo con Chile, avanzar en el de México y ratificar los que tiene pendientes con Centroamérica, Colombia, Perú y Ecuador. Vamos, de la nada al todo. Dice la Unión Europea que hay que diversificar las fuentes de materias primas y trabajar conjuntamente para hacer las cadenas de suministros globales más resilientes. O sea, una retahíla que viene a decir que yo necesito materias primas y que tú las tienes. Además de aumentar las conversaciones con Latinoamérica y conseguir cerrar todos esos acuerdos comerciales, la UE tiene un tercer objetivo, el importante: contrarrestar la influencia de China en la zona a través del denominado Global Gateway, una estrategia hacia la transición verde y digital con la que quiere doblar sus inversiones en Latinoamérica, sobre todo en infraestructuras. En política y en economía los vacíos se llenan. El papel que no juegue la Unión Europea lo jugarán otros actores. Es evidente que China es uno de ellos. China es ya en este momento el principal socio comercial de todos los países latinoamericanos. Pero si China compra, los europeos invertimos. Toda esta estrategia de la Unión Europea está dirigida a responder a la nueva Ruta de la Seda, el gran proyecto de China para ampliar sus relaciones comerciales a lo largo del mundo y al que solo en América Latina se han sumado 21 países. Pero no es la única amenaza que ve la Unión Europea. Muchos países de América Latina han mostrado su interés por los BRICS, donde además de China está Rusia. Aspiramos a ser miembro pleno de este grupo de naciones que ya representan el 42% de la población mundial y el 24% del Producto Bruto Global. Nunca es tarde para recuperar las relaciones olvidadas, perdidas, ignoradas durante décadas. Pero si ese plan se centra en contrarrestar a China y en convencer a los países de América Latina de apoyar la política exterior de la Unión Europea, sobre todo en lo referente a enviar armamento a Ucrania y sancionar a Rusia, estará destinado al fracaso. No hay que ser un gran geoestratega para saber que Latinoamérica está a otras cosas. Esta región no solo es muy rica en esas materias primas que tanto necesita la Unión Europea, también es una región que ha experimentado un giro político en los últimos años con victorias de gobiernos de izquierdas, gobiernos que precisamente cada vez más reclaman el respeto a su soberanía y relaciones entre iguales luego de años de subordinación a Estados Unidos. De hecho, puede que no sea una casualidad que Hillary
Hillary Clinton apoye esta estrategia de la Unión Europea. Eso sí, siempre que sea un trabajo conjunto con Estados Unidos. Y esto precisamente ahora que su nivel de influencia en la región no está pasando por el mejor momento. I think Spain has a particular opportunity in trying to work with other European nations, with the EU, with the United States, in trying to create a longer-term strategic approach to Latin America. The Chinese are heavy investors in Latin America. The Europeans, the Americans, not as much. Pero no es solo la soberanía lo que la Unión Europea debería tener en cuenta. Los planes para invertir tienen que pensar en la gente, los ciudadanos, las personas que viven en esos países y no solo en los razonamientos geopolíticos y estratégicos de la potencia de turno. América Latina tiene materias primas, sí, pero también es una zona lastrada por la deuda y la desigualdad, sobre todo desde la pandemia, con cifras demasiado altas de pobreza y pobreza extrema. Y es ahí donde debería invertirse si queremos relaciones a futuro y que esas inversiones no condicionen a esos países a la hora de ejercer su soberanía como consideren. Why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. China gets 36% of its food source from this region. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too.